La lluvia había caído durante toda la tarde sobre Miami Beach, como si la ciudad tropical quisiera purificarse de un aire espeso que nadie sabía explicar. Antonio de la Rúa observaba el cielo gris desde la terraza de mármol de la mansión, una terraza que alguna vez había sido el escenario favorito de ella para ver atardeceres. Él no lo decía en voz alta, pero cada vez que salía allí sentía una punzada incómoda en el pecho, una mezcla de nostalgia, orgullo herido y un desconcierto que todavía no lograba descifrar. La villa, una propiedad expansiva de arquitectura contemporánea, ventanales interminables y un jardín frente al mar. Seguía oliendo vagamente a jazmín, como si la esencia hubiera quedado atrapada en las paredes. Shakira adoraba ese aroma, lo recordaba bien, y aunque hacía años que no vivían bajo el mismo techo, la casa seguía cargando con fantasmas silenciosos. Antonio había regresado allí solo 2 días después de que el proceso legal multimillonario llegara finalmente a un acuerdo. Ninguno de los dos ganó del todo, ninguno perdió completamente. Las cifras, los titulares y las opiniones ajenas habían saturado su vida durante meses. Y sin embargo, al cruzar nuevamente la puerta de aquella mansión vacía, sintió que la verdadera batalla había estado siempre dentro de él. Caminó por el pasillo principal. El sonido de sus pasos rebotaba en las paredes como si la casa estuviera vacía desde hacía décadas, no solo unos años. Las fotografías habían sido retiradas, los objetos personales empaquetados, pero el eco emocional permanecía. No debería haber vuelto, murmuró para sí mismo, pero había vuelto. Y no por nostalgia, ni por rencor, sino por algo más complejo. Necesitaba entender qué parte de su vida todavía le pertenecía y cuál había quedado definitivamente atrás. La decisión de regresar a la mansión no había sido impulsiva. Él había recibido una llamada del administrador de propiedades, quien le explicó que legalmente seguía teniendo acceso temporal hasta que se reorganizaran ciertos activos. Antonio no quería conflictos adicionales, pero la idea de entrar una última vez, de mirar los espacios donde había amado, discutido, soñado y construido, se volvió una necesidad más fuerte que su racionalidad. Cuando llegó, la casa estaba intacta, como una fotografía detenida en el tiempo. Solo el silencio era nuevo. Desde la cocina podía escuchar el mar, un ritmo que aparecía entre las pausas de su ansiedad. Se servía un vaso de agua cuando vio algo que no esperaba. Una carpeta olvidada sobre la barra de mármol. Al principio pensó que era un documento irrelevante del administrador, pero cuando la abrió encontró notas escritas a mano. Letras pequeñas, precisas, curvas, letras de ella. El corazón le dio un vuelco. Eran borradores de canciones, versos tachados, frases repetidas, ideas incompletas, pero todas tenían algo en común. Hablaban del fin de un ciclo, de una despedida que no sabía cómo pronunciarse. Antonio cerró la carpeta con rapidez, como si aquello fuera un objeto prohibido. No, susurró. No vine a esto. Pero ahí estaba, despertando recuerdos que él había intentado enterrar. Los celos del pasado, las discusiones por trabajo, los viajes interminables, las presiones externas. Todo aquello se mezclaba con momentos de absoluta felicidad, como si la vida hubiera estado empeñada en recordarle que las historias humanas nunca son lineales. Al anochecer, Antonio decidió salir a caminar por los jardines. Había algo casi terapéutico en la brisa marina, en el movimiento suave de las palmeras. Caminó hasta el muelle privado. Allí, sentado al borde del agua, sintió que por fin podía respirar. Pero la tranquilidad se rompió cuando escuchó pasos detrás de él. No pensé que te encontraría aquí, dijo una voz femenina. Antonio se giró de inmediato. Era Isabela Torres, una abogada del equipo legal que había trabajado en el caso. Joven, inteligente, de apariencia siempre impecable, y con una habilidad casi sobrenatural para mantenerse neutral en medio del caos. Isabela, ¿cómo entraste?, preguntó él, sorprendido. Ella levantó un pequeño llavero plateado. Me lo dieron para verificar unos documentos finales. No esperaba que estuvieras aquí. Antonio asintió, incómodo pero tratando de mantener la compostura. Solo necesitaba cerrar un capítulo, dijo, buscando las palabras adecuadas. Ella lo miró con una mezcla de empatía y profesionalismo. Todos necesitamos eso. Pero venir solo a esta casa puede ser más difícil de lo que imaginaste.
Él rió sin humor. Ya lo estoy descubriendo. Isabela se acercó unos pasos, observando la inmensidad del océano. Si lo que buscas es paz, esta casa no te la dará, dijo sin rodeos. Está demasiado llena de historia. Antonio clavó la mirada en ella, intrigado. ¿Hablas por experiencia propia? Isabela dudó. Era raro verla perder el control de sus palabras. Finalmente, dijo. Tal vez sé más de esta casa de lo que imaginas. Fui parte del equipo que llevó la administración durante años. Conozco cada rincón, cada movimiento, cada cambio que se hizo. Y también, conocí la dinámica que existía aquí. Antonio sintió que algo dentro de él se tensaba. ¿Y qué dinámica era esa, según tú? Ella lo miró directo a los ojos. Una de amor profundo, y de rupturas silenciosas. A veces las más dolorosas. Él apartó la mirada. No quería entrar en ese terreno, no con una abogada, no con alguien que había visto sus errores desmenuzados en documentos legales. Isabela, si has venido por trabajo, hablemos de trabajo, dijo intentando cambiar el rumbo. Ella suspiró. Sí, vine por trabajo, pero también porque creo que necesitas saber algo antes de que abandones esta casa para siempre. Él frunció el ceño. ¿Qué cosa? Isabela se acercó un paso más, y con un tono más bajo, casi confidencial, dijo. Hay una habitación aquí, una que no figura en los planos oficiales, y es mejor que la veas con tus propios ojos antes de irte. Un escalofrío recorrió la columna de Antonio. ¿Qué habitación? Isabela giró hacia la casa, haciendo un gesto para que la siguiera. Ven, te lo mostraré. Entraron por la puerta lateral del jardín. La casa estaba ya oscura, iluminada solo por la luz tenue de sensores automáticos. Isabela caminaba con paso seguro, como si conociera cada ángulo incluso en penumbra. ¿Dónde está esa habitación?, preguntó Antonio, tratando de mantener la voz firme. En el sector antiguo, respondió ella, la parte que casi nunca se usaba. Llegaron a un pasillo estrecho, distinto al resto de la casa, como si perteneciera a una época anterior a las renovaciones modernas. Isabela se detuvo frente a una pared aparentemente común. Aquí no hay nada, dijo Antonio, confuso. Ella deslizó su mano sobre un panel casi invisible. Hubo un clic suave, y la pared se movió apenas unos centímetros, revelando una puerta secreta camuflada en la estructura. Antonio abrió los ojos sorprendido. ¿Qué es esto? Ella mandó construirlo, explicó Isabela. Un espacio privado, lejos de fotógrafos, de visitas, de ruido. Nadie excepto el círculo más íntimo sabía de su existencia. Antonio tragó saliva. Isabela empujó la puerta lentamente. La habitación era pequeña, pero cálida. Había un sofá blanco, una lámpara de pie, varios cuadernos apilados en un escritorio y una caja metálica cerrada con llave. La sensación en el aire era extraña, como si ese espacio hubiese estado esperando a que él regresara. Antonio dio unos pasos dentro, observando cada detalle. ¿Por qué me muestras esto?, preguntó con voz baja. Isabela se cruzó de brazos. Porque la caja tiene tu nombre. Y porque, según mis documentos, ella nunca quiso que nadie más la abriera. El corazón de Antonio volvió a acelerarse. Tienes la llave. Isabela asintió lentamente y le entregó una pequeña llave dorada. Hazlo cuando estés listo. Yo esperaré afuera. Ella salió y cerró la puerta suavemente detrás de él. Antonio se quedó solo en aquella habitación secreta, con una caja metálica entre las manos. Una parte de él quería abrirla de inmediato. Otra parte temía el contenido más que cualquier sentencia legal. Finalmente respiró hondo, llevó la llave a la cerradura, y giró. La cerradura emitió un pequeño chasquido metálico cuando la llave giró. Antonio sintió cómo se le tensaba la nuca. La caja era más pesada de lo que aparentaba, una estructura de acero discreta pero firme, como si hubiese sido diseñada para preservar cosas que no debían caer en manos equivocadas. Se quedó unos segundos inmóvil, con los dedos apoyados sobre la tapa fría, respirando el aroma casi imperceptible de polvo y madera vieja. Finalmente, levantó la tapa. Dentro había una pila de sobres, una libreta de cuero desgastado,
una memoria USB y un objeto pequeño envuelto en un pañuelo rojo. El corazón de Antonio dio un vuelco. Reconocía ese pañuelo. Ella lo usaba como amuleto en conciertos, un trozo de tela sencillo pero cargado de supersticiones que solo los dos compartían. Tomó primero la libreta. La libreta tenía la tapa suave, marcada por el tiempo. Antonio la abrió con cuidado. Su letra estaba allí, clara, curva, hermosa como la recordaba. Cada página parecía parte de un diario personal, aunque no estaba fechada. No sé cómo decirle que lo extraño sin que suene a repetición. Siempre es lo mismo. Trabajo, agendas, viajes, contratos, cámaras. Pero cuando las luces se apagan, la casa se siente tan grande que escucho mis pensamientos gritar. Él está aquí, pero no está. Yo estoy aquí, pero me voy perdiendo. Antonio tragó saliva. Había esperado encontrar canciones, no confesiones íntimas. Continuó leyendo. Sé que lo nuestro se está desgastando. No lo culpo. Tal vez nada está hecho para durar cuando todo el mundo está mirando. Pero aún así, quiero que sepa que, incluso cuando la distancia crece entre nosotros, hay un rincón en esta casa donde sigo creyendo que podemos empezar de nuevo. Ese rincón debía ser la misma habitación secreta donde se encontraba ahora. Sintió que las paredes parecían cerrarse sobre él. Pasó varias páginas más. Algunas contenían reflexiones sobre la música, otras sobre miedos y ansiedades que ella jamás habría mostrado en público. Pero en una de las páginas centrales, encontró algo inesperado. Si un día él vuelve a este lugar, quiero que encuentre esto. No para revivir el pasado, sino para que entienda que, incluso cuando todo pareció romperse, hubo una parte de mí que siguió apostando por él. Tal vez esa parte fue ingenua. Tal vez fue amor, ya no lo sé. La letra terminaba con un trazo más tembloroso que el resto, como si hubiera escrito esas palabras con prisa o emoción contenida. Antonio cerró la libreta suavemente. El peso emocional era abrumador. Había 5 sobres, todos dirigidos a él. Al observarlos de cerca, se dio cuenta de que estaban escritos en momentos distintos. Algunos tenían papel más antiguo, otros parecían recientes. Tomó el primero. Al abrirlo encontró una carta breve. Antonio, esta casa ya no nos pertenece, pero aún guarda recuerdos que no sé cómo ordenar. Quise decirte tantas cosas antes de que todo se hiciera público, pero al final me faltó valor. Tal vez estas palabras lleguen tarde, tal vez ni siquiera las leas, pero necesitaba escribirlas, aunque nunca las enviara. El segundo sobre contenía una nota aún más inquietante. Dicen que cuando dos personas se separan, se reparten los silencios. Creo que me quedé con los más pesados. Antonio apoyó la espalda contra la pared, dejando que la carta descansara sobre sus piernas. Un nudo le apretaba la garganta. Las otras cartas hablaban de proyectos inconclusos, de conversaciones pendientes, de la sensación de haber perdido algo más grande que un vínculo sentimental. Una amistad profunda, una complicidad única, un hogar compartido. ¿Por qué dejaste todo esto aquí?, susurró él, aunque sabía que no habría respuesta. Pero aún faltaba la memoria USB y el pequeño objeto envuelto en el pañuelo rojo. Tomó la memoria USB y la observó, dudando. No había computadora en esa habitación, pero sabía que en la biblioteca de la mansión había un equipo. Guardó la memoria en el bolsillo, decidiendo que la revisaría después. El pañuelo rojo, sin embargo, le llamaba con una urgencia diferente. Lo tomó entre sus dedos. El nudo estaba cuidadosamente atado, como si ella hubiese querido proteger lo que había dentro. Lo desenvolvió lentamente y encontró una llave, pequeña, dorada, idéntica a la que Isabela había utilizado para abrir la habitación secreta, pero con un símbolo grabado, una estrella de 5 puntas. Antonio la observó perplejo. ¿Otra llave?, murmuró. ¿Para qué era? ¿Otra habitación? ¿Una caja oculta dentro de la mansión? ¿Un mensaje más críptico? Justo entonces, escuchó un golpe seco afuera. Se incorporó sobresaltado. ¿Isabela? Nadie respondió. Abrió la puerta y salió de la habitación. El pasillo estaba oscuro, excepto por la tenue luz automática. Avanzó unos pasos. Isabela, ¿sigues ahí? El silencio era inquietante. Al girar la esquina hacia el corredor principal,
vio a Isabela, apoyada contra la pared, sosteniéndose el costado como si hubiera recibido un impacto. Isabela corrió hacia ella. Ella levantó la mano, tratando de hacerlo detenerse. Estoy bien, dijo con dificultad. ¿Qué pasó? No lo sé. Escuché ruido en la ventana del pasillo y cuando me acerqué, alguien estaba allí. Antonio sintió un escalofrío. Alguien. Isabela asintió. No vi quién era. Pero definitivamente no estábamos solos en la casa. Antonio miró alrededor instintivamente, como si en cualquier momento pudiera aparecer una sombra entre los pasillos. La mansión era enorme, había múltiples accesos secundarios, ventanas corredizas, puertas hacia el jardín. Un intruso podía moverse sin ser detectado fácilmente. Tenemos que salir de aquí, dijo él, desesperado. No, respondió Isabela, sujetándolo del brazo. Si alguien está buscando algo, ahora más que nunca debemos saber qué contiene esa memoria USB. Y también, esa otra llave. Antonio la miró incrédulo. ¿Quieres seguir investigando mientras hay alguien escondido en la casa? No creo que esté aquí para hacernos daño, dijo ella, respirando más calmada. Creo que está aquí por lo mismo que tú, por lo que dejó ella. Las palabras quedaron flotando en el aire. ¿Estás diciendo que alguien más sabe de esta habitación secreta?, preguntó él. Isabela bajó la mirada. Tal vez. Y si es así, esa persona podría querer destruir algo. O llevárselo. Antonio sintió como una mezcla de rabia y miedo se formaba en su pecho. Vamos a la biblioteca, dijo con determinación. La biblioteca estaba en el extremo opuesto de la mansión. Un espacio amplio, con estanterías de madera oscura, alfombra espesa y un enorme escritorio de vidrio. Cuando entraron, Antonio notó algo extraño. Las luces estaban encendidas. Yo no las dejé así, susurró Isabela. Antonio caminó despacio hacia la computadora del escritorio. Verificó las ventanas, todas estaban cerradas, pero una tenía una ligera marca, como si alguien hubiera intentado forzarla desde afuera. Rápido, dijo Isabela, revisa la memoria. Antonio conectó la USB. La pantalla mostró una carpeta llamada, para cuando regreses. Sintió un escalofrío recorrerle los brazos. Abrió la carpeta. Había 3 archivos. Video.mp4. Carta.pdf. Canción_demo.wap. Antonio dudó, pero hizo clic en el archivo de vídeo. La pantalla se iluminó con el rostro de ella. Más joven, el cabello recogido, expresión cansada pero sincera. Había grabado el vídeo en esta misma habitación, reconoció los muebles al fondo. Su corazón se aceleró. Si estás viendo esto, significa que has vuelto, o que al menos te atreviste a entrar donde nunca quisiste volver. La voz sonaba suave, como si estuviera intentando no romperse. No sé si cuando veas esto estaremos en paz, o peleados, o distantes. No sé si estaremos juntos, separados, o si ya habremos terminado del todo. Antonio apretó los puños. Solo quiero que sepas que a veces, cuando parecía que no me importaba, en realidad me dolía demasiado. Y que esta casa siempre fue más tuya de lo que creíste. El vídeo terminó abruptamente. Antonio se quedó paralizado frente a la pantalla. Isabela lo observaba en silencio. Lo sabía, murmuró ella. ¿Qué sabías? Que esta historia no estaba tan cerrada como creías. En ese momento, un ruido fuerte resonó desde el piso superior. Un golpe seco, como si una puerta hubiese sido cerrada de golpe. Isabela y Antonio intercambiaron miradas. No estamos solos, dijeron al unísono.